isla, creo que ahí está, la isla Tíber en Roma, cerca de Roma, en Italia, y ahí en esta isla tenían una imagen hacia Simón Magus, Simón Deo Sanctus. ¿Qué significa Simón Deo Sanctus? Exactamente, Simón el Santo Dios, ahí está, o Dios Santo. Entonces la gente le adoraba así. Si pueden imaginar, era una persona reconocida, una persona muy importante, una persona que engañaba a mucha gente. La gente le estimaba muchísimo como si fuera Dios mismo. Incluso en Roma, en el sede pues, del Imperio Romano, le estimaban como si fuera Dios. Si pueden imaginar su orgullo, si pueden imaginar el poder que él tenía, cómo él controlaba y engañaba a la gente. Entonces, esta persona, ¿qué sucede en el texto? Versículo 11. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, por muchos años él estaba engañando a la gente. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces hasta un gran mago, Simón, estaba atónito de la obra que Dios estaba haciendo, una obra milagrosa, una obra sobrenatural, y él estaba muy interesado en eso, ¿sí? Y el que hacía tanta magia antes estaba asombrado de lo que Dios estaba haciendo ahora. Versículo 14. También, en el 13, Perdón, Sharon. También creyó Simón. Quería fijar eso. Él era creyente, ¿sí? Llegó a creer en el Señor Jesús. Y también fue, ¿qué? Bautizado. Ahora, la pregunta del mensaje en el día de hoy es, ¿qué clase de fe tiene la gente? ¿Qué clase de fe tenemos nosotros? Dice que Simón creía, pero hay un versículo en el libro de Santiago que dice que los demonios también creen y tiemblan a la presencia de Dios. Entonces no es solamente creer. Hay ciertas clases de creencia. Muchos creen, pero ¿es una creencia o una fe que te salva? Yo dudo de la fe genuina de Simón. Y vamos a ver unas cosas que suceden, unas cosas que dice él que nos hace pensar que no era un verdadero creyente. Pero esa persona fue bautizado también. Y vamos a hablar del tema del bautismo, porque hay algunos que enseñan que el bautismo te salva. Eres salvo porque eres bautizado. Vas a ir al cielo porque eres bautizado. Pero la Biblia no enseña eso, ¿sí? Aquí tenemos el ejemplo de Simón, que ha sido bautizado, pero dudo de su salvación. Y no podemos decir que está en la presencia de Dios hoy día porque ha sido bautizado. Y en la Biblia hay otras personas que han sido salvos que no han sido bautizados. Estoy pensando en el ladrón que estaba juntamente con Jesús en la cruz siendo crucificado. El Señor le dijo a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él no se bajó de la cruz para ser bautizado. Entonces hay que tener cuidado de esa enseñanza. Algunas personas piensan que van a ir al cielo por el hecho de que han sido bautizados. Pero bíblicamente no podemos decir eso, ¿sí? Versículo 14 ahora. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan. Yo creo que nadie tenía la esperanza que alguien en Samaria iba a aceptar al Señor Jesús.
Pero mucha gente estaba aceptando al Señor Jesús. Muchos estaban creyendo, muchos siendo bautizados. Podemos decir que había un genuino avivamiento en la zona de Samaria. Mucha acción allí. La iglesia estaba creciendo de tal forma que los discípulos en Jerusalén enviaron sus emisarios. Vamos a enviar a Pedro, vamos a enviar a Juan, vamos a ver lo que está pasando allí para que ellos puedan dar también su aprobación si es una obra genuina de Dios o no. Entonces vamos a ver lo que sucede, versículo 15. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces, para los discípulos era muy importante que la gente reciba el Espíritu Santo. Es un tema que vemos aquí en el libro de Hechos, el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua es importante, pero más importante aún es que el bautismo del Espíritu Santo. Porque sabemos que, como dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces necesitamos este poder para llevar a cabo nuestra vida cristiana, para andar en victoria, para obedecer los mandatos de Jesús, para ser exitosos pues en el reino de Dios. Necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. Pedro y Juan fueron y oraron por los nuevos creyentes allí para que recibieran el Espíritu Santo. Si tú no has recibido el Espíritu Santo todavía, tú lo puedes hacer ahorita mismo diciéndole al Espíritu: te invito a mi vida. Y tú puedes esperar grandes cambios, ¿sí?, que Dios va a hacer en tu vida. Es simplemente aceptarle como has aceptado la salvación por fe, ¿sí? Y el Espíritu Santo entrará en tu vida y es sumamente importante. 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Habían sido bautizados en agua, pero hay otro bautismo que enseña en la Biblia, que es el bautismo en el Espíritu Santo. 17. Entonces los imponían las manos y recibieron el Espíritu Santo. Dios estaba haciendo una linda obra allí en Samaria, allí en el norte de Israel. 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofrecía dinero. Ahora, ¿cuál era su oficio de Simón? Era mago. Él estaba observando algo mucho más allá de lo que él había practicado. Y él estaba diciendo: necesito para mi caja de herramientas como mago, ¿sí?, otra cosa. Y es este poder que viene cuando uno recibe el Espíritu Santo. Y seguramente en su vida él estaba viajando por el Imperio Romano, viendo a otros magos y diciendo: yo te pago si tú me das, ¿cómo se llama?, la información de cómo presentar la magia. Entonces era su manera de hacer las cosas, y al ver el poder del Espíritu Santo, él dijo: yo te doy dinero si tú me das este poder, ¿sí? Era su manera de razonar, su manera de pensar. Equivocadamente, el Espíritu Santo no viene por dar dinero, sino por imposición de manos, ¿sí? Es una obra que solamente Dios puede hacer. Tú no puedes comprar al Espíritu Santo. Y Sharon, por favor. 18. Uno más. 19. Ok. Diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera que yo impuse las manos reciba al Espíritu Santo. Su manera de pensar estaba errada aquí. Y 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces Pedro, que había venido de Jerusalén,
vio la actitud y el pensamiento y el ofrecimiento de Simón para comprar el Espíritu Santo con dinero, y él dijo: tu dinero perezca contigo. Estaba mal su manera de pensar. 21. No, quería enseñarles esta palabra. No, Sharon, estás bien, perdón. Es el siguiente. Se llama simonía. ¿Han escuchado de simonía? ¿No? No es una palabra que yo acabo de inventar, es una palabra verdadera que se encuentra en el diccionario. Viene de esta persona Simón aquí en Hechos capítulo 8. ¿Y qué es simonía? Es la acción o intención de negociar con las cosas espirituales, como los sacramentos o los cargos eclesiásticos. En otras palabras, cuando una persona quiere comprar algo espiritual, eso se llama simonía, ¿sí? Ya han aprendido de un gringo una palabra nueva en español, ¿sí? Simonía. Y eso sucede en muchos sitios, en muchos lugares, cuando, por ejemplo, una persona quiere comprar un puesto en la iglesia. Y eso ha sucedido. Algunos han dado dinero para ser pastor, otros han dado dinero para ser arzobispo, otros han pagado dinero para hasta llegar a ser papa. Algunos papas han vendido su puesto para lucrar en las cosas de Dios. Ha sucedido. La historia nos cuenta lo que ha sucedido. Pero no solamente en la iglesia católica, sino también en el cristianismo. Conocemos a muchos pastores que practican simonía también. En lugar de, he escuchado, voy a orar por ti, pero te va a costar. Voy a hacer un milagro en tu vida, pero te cueste. Vas a tener que cancelar, y aquí está mi número de cuenta bancaria, ahí puedes depositar y después podemos conversar, ¿sí? Sucede, y es una trampa, y puede suceder en cualquier sitio, ¿sí? Simonía es la compra de un puesto, negociar con dinero de las cosas de Dios. Entonces todo tiene su origen aquí en Hechos capítulo 8. Mira, estamos aprendiendo unas cosas. Ahora versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pedro reconoció que el corazón de Simón estaba mal, ¿sí? Él no estaba sincero, su fe no era una fe genuina. Su creencia era como la creencia de los demonios, pues. Creía que había un Jesús, pero él no tenía una relación personal con el Señor Jesús. Eso es el problema. Dijo Jesús algo muy interesante en Mateo capítulo 7, versículo 21. Él, hablando con la gente, dice: me dicen Señor, Señor, pero no me obedecen. Me dicen Señor, Señor, pero no es de corazón sincero. Ustedes dicen: bueno, profetizamos en tu nombre, Jesús, y echamos fuera demonios en tu nombre, Jesús, y hacemos muchos milagros en tu nombre. Profetizamos, hacemos milagros, hablamos en lenguas, bautizamos a la gente, enseñamos en la escuela dominical, predicamos, somos misioneros, vamos a diferentes partes. Pero escucha las palabras de Jesús: apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque nunca os conocí. ¿Sí? Hay muchas personas religiosas que dicen que creen en Jesús, que han sido bautizados incluso, y tienen el dejo cristiano, y viajan y se están sirviendo al Señor en las iglesias, pero no conocen al Señor Jesucristo en una manera personal o íntima, ¿sí? Es Simón, ¿sí? Un hombre con mucho reconocimiento, con ciertos poderes también, podemos decir diabólicos, para engañar a la gente.
tiene su estatua ahí en Roma, tiene fama por todas partes y según él se entrega a Jesús, ¿pero para qué? Para obtener algo más para poder practicar su magia. No estaba arrepentido de su vida pasada. Y Pedro reconoció, tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, vemos unas cosas aquí. Felipe, el que fue escogido para limpiar mesas, compartió en Samaria la palabra de Dios. Muchos estaban entregando sus vidas a Jesús, muchos fueron bautizados, pero veo algo que faltaba tal vez en la vida de Felipe. No tenían discernimiento. Pero llega Pedro, llega Juan de Jerusalén y al toque reconoce Pedro el corazón de esta persona. ¿Sí? Pedro sí tiene discernimiento y debemos de orar que Dios nos dé a nosotros también discernimiento. Ahora una pregunta. ¿Hizo mal Pedro en hablar tan fuerte con esta persona? No. Necesitamos también ministrar corrigiendo a la gente cuando están en error. Y muchas veces no nos agrada eso. No queremos confrontar, no queremos señalar cosas malas en las vidas de las personas. Pero Pedro lo hizo. Lo debemos de hacer nosotros también. Si una persona no está practicando bien su fe, su caminar con Dios, tenemos la responsabilidad de corregirle como ha hecho Pedro aquí. Versículo 22. Arrepiéntate, dice Pedro, pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Y el 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que tú estás. Wow, qué tremenda manera de hablar con una persona, ¿no? Pero Pedro, a él le interesa la genuinidad de esta persona, una entrega total, un compromiso real y verdadero. Entonces Pedro estaba diciendo, está tu corazón en hiel de amargura. ¿Sí? Fuerte, pero necesarias sus palabras también. 24. Respondiendo entonces Simón, dijo, Pedro, tienes la razón, estoy arrepentido, aquí mismo me voy a arrepentir de mis pecados, de mis pensamientos y entregar mi vida de completo a Jesús. Dice María que no lo dijo así. ¿Qué es lo que dijo Simón? Rogad vosotros por mí. Oren por mí ustedes al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Entonces mira lo que está diciendo Simón. Tú ora por mí. Yo no puedo orar a Dios, yo no puedo arrepentirme de mis propios pecados. Necesito que ustedes oren por mí para que no me acontezcan estas cosas. Yo no sé, yo no veo una vida genuina, un arrepentimiento verdadero en él. Yo creo que su fe era una fe bamba, su fe no era real. Él estaba pretendiendo ser creyente, pero no veo honestidad en su vida. ¿Sí? Mi oración es que ninguno de nosotros tengamos esa clase de fe. ¿Sí? Y necesitamos preguntarnos cómo es nuestra fe. Hemos visto, yo creo, un ejemplo de una persona con una fe equivocada, errada. No sé si ustedes quieren ver tal vez un ejemplo de un señor con un verdadero fe. ¿Sí? Versículo el siguiente. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Entonces seguía la extensión de la iglesia, de la palabra de Dios, el consejo de la Biblia a todas partes en Samaria, un lugar que era rechazado por los judíos, pero los cristianos estaban allí compartiendo la palabra del Señor.
y se crecía hasta las diferentes poblaciones también. Entonces estaba creciendo la palabra de Dios. Ahora sí, el versículo 26. Bueno, vamos a ver, la conversión genuina de un funcionario etíope, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Él no tiene nombre, nada más sabemos su puesto, su cargo, sabemos algo acerca de él y vamos a ver lo que sucede aquí. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Ahora, chicos, veo algo aquí que necesito explicarles a ustedes. Muchas veces el Señor nos va a sacar de un lugar lindo, de un lugar cómodo, de un lugar donde Él está haciendo muchas cosas y nos va a trasladar a otro sitio. En el caso de Felipe, le está llevando al desierto. Yo prefiero estar en Cajamarca que en el desierto. Pero conozco a una pareja que ha venido de desierto hacia Cajamarca. Felicidades para servir al Señor. Willy y Tonia también. Muchas veces el Señor nos va a trasladar, nos va a llevar, y Él tiene derecho de llevarnos donde Él quiere que vayamos. Y necesitamos estar dispuestos y necesitamos decir: Señor, si tú me quieres llevar al desierto, amén. Si tú me quieres llevar lejos del lugar donde tú estás obrando, así sea. Y Dios estaba haciendo muchas cosas en Samaria, pero el ángel del Señor le dijo: ve a Gaza, al desierto. Bueno, ya me adelanté. Ve al desierto. Y no sabía en este punto cómo Dios le iba a usar a Felipe. El único que sabía es que tenía que ir al desierto. Entonces empezó ¿qué? A caminar. Caminó hacia el desierto. Y vamos a ver lo que sucede, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. ¿Fue qué? Obediente. Fue obediente. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. 28. Ya. Entonces, como pueden ver, ahí en Samaria es donde había mucha acción. Dios estaba obrando, la gente muy feliz, dispuesta de recibir la palabra del Señor. Y el Señor le dice a Felipe: levántate y ve al desierto. Y la siguiente, entonces él está en camino fue al desierto y encuentra a una persona de Etiopía. Etiopía queda en África, ¿sí? Y hay un encuentro, como vamos a ver, en un lugar que se llama Gaza. Y Gaza es una de las 5 ciudades de los filisteos. Es un lugar que está en las noticias hasta en el día de hoy también. Un lugar donde hay enemigos del pueblo de Israel y siguen bombardeando a los judíos. Ahí es donde tiene un encuentro Felipe con este funcionario. Ok, ¿qué más, Sharon? Quería mostrarles que en el día de hoy hay etíopes judíos en Israel. Aquí están unos soldados, todos ellos de Etiopía, entonces son morenos porque vienen de África. Y este etíope fue a Jerusalén, nos dice la palabra, para adorar. ¿Les puedo contar unas historias de ellos? ¿Está bien? De los etíopes. ¿Por qué un moreno de África está yendo a Jerusalén para adorar al Dios de los judíos? ¿Son judíos o no son judíos? Bueno, permítame explicar un trasfondo aquí. ¿Se acuerdan cuando en los tiempos del Antiguo Testamento estaba viviendo el rey Salomón y vino la reina del sur a visitarle a él en Jerusalén? Ella se quedó asombrada porque ella menciona
que ni la mitad de su reino le habían contado. Cuando ella llegó y vio el templo que él había construido, vio los tesoros de los judíos, vieron la religión, ella se enamoró de la cultura y se enamoró también del rey. Y ella llegó a ser una más entre 1000 esposas que el rey Salomón tenía, ¿sí? Y bueno, se casaron, llegó a ser reina, pero tenía que volver a su pueblo en África. Y cuando volvió a África, llegó embarazada. En su luna de miel se quedó embarazada con el hijo de Salomón. Entonces ella llevó un hijo del rey, llevó también la religión a Etiopía. Entonces hoy día hay descendientes de Salomón que son judíos y practican la religión también. Interesante, ¿no? Por eso el funcionario de Etiopía había ido a Jerusalén para adorar. Ahora, hay algo interesante acerca de Etiopía también. Conocí a una chica en el instituto bíblico que yo asistí en California. Era ella etíope. Y le pregunté, yo había escuchado, y me dijo, sí, es cierto. Ni me dejó terminar mi pregunta, ¿no? Entonces, yo había escuchado que el arca del pacto, que antes estaba en el templo en Jerusalén, lo habían llevado a Etiopía, y ahí está hasta el día de hoy. Interesante, ¿no? ¿Se acuerdan del arca del pacto? De la película de Indiana Jones, ¿sí? Entonces ella me describió el sitio. Sí, está en medio de desierto, hay un edificio, hay protección alrededor del edificio, tenemos guardia, hasta hay tigres que están protegiendo el arca. Ella estaba convencida, sí, nosotros tenemos el arca. ¿Y cómo está el día tuyo? Y ¿por qué llegó el arca a Etiopía? Algunos creen que Salomón sabía que después de su muerte iban a venir personas para conquistar y tomar el templo, y eso sucedió con los babilónicos después. Él, temiendo que iba a ser capturado el arca, porque había sido capturado muchos años antes por los filisteos, él decidió enviar el arca a África con la reina del sur, con su hijo y la religión también. Entonces, yo no sé si el arca está en Etiopía. Mi amiga estaba convencida, pero es interesante. Yo sé que algún día se va a ser revelado el arca, porque necesitan el arca para levantar el tercer templo ahí en Jerusalén. Entonces, cada día busco en las noticias, ¿ya ha sido descubierto el arca? Me paran los pelos en pensar que va a ser en nuestros días. Entonces les animo a ustedes, estén atentos al descubrimiento del arca, ¿sí? Entonces hay judíos etíopes. Este funcionario que vamos a ver es uno de los descendientes de los judíos por medio de Salomón y la reina del sur. Entonces el judaísmo practicado hasta la fecha en Etiopía. Es interesante porque hoy día han descubierto muchos etíopes con el apellido Cohen. Cohen significa sacerdote. Entonces entre los etíopes hay los que tienen este nombre. Han hecho prueba de ADN entre muchos de ellos y han descubierto que sí vienen de un tribu, los levitas, y vienen de una familia, de la familia de Aarón y sus descendientes, los de su hijo Cohen. Interesante, ¿no? No sé si quieren escuchar otra cosa, ¿sí? ¿Han escuchado de la religión Rasta? Se practica en el Caribe principalmente. Hay un famoso que ha salido de ahí que se llama Bob Marley, ¿sí? El reggae, pues, tiene sus inicios ahí. En la música reggae habla mucho de Jerusalén, habla de Yahvé, habla del
de muchas cosas de la religión del judaísmo, pero lo que ellos creen es una corrupción del verdadero judaísmo, ¿sí? Practican otras cosas, fuman marihuana, el símbolo importante para ellos es el huevo. Mucho paganismo está en la religión de reggae o de rasta. Entonces no practicamos esas cosas, pero entendemos sus inicios porque por medio de esa zona en África ha venido esa religión, ¿sí? Es una corrupción del judaísmo. Un etíope que adora a Dios, yendo a Jerusalén para adorar, de regreso a su país, tiene un encuentro con Felipe. Y Felipe, vamos a ver cómo comparte el evangelio a esa persona, ¿sí? Ahora quiero decirles que ahí en medio del desierto, Felipe comparte el evangelio de Jesús con esa persona y esa persona tiene una genuina conversión, vuelve a Etiopía y inicia algo interesante, se llama la iglesia cóptica. Quiero mostrarles un pastor cóptico. Hay cristianos cópticos viviendo en Etiopía hoy día y también en Jerusalén, y ahí en Jerusalén tienen un centro. Entonces hay cristianos cópticos que son etíopes también. El resultado, yo creo, de la obra que hizo Jesús a través de la vida de Felipe, ¿sí? ¿Están aburridos? ¿No? ¿Avanzamos? Ok. Volvía a Etiopía sentado en su carro y estaba leyendo, ¿qué? El libro de Isaías, del profeta Isaías. Y en el versículo 29, bueno, ahí está un rollo del libro de Isaías. Él estaba leyendo algo muy parecido, sentado en su carro, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Entonces, Felipe estaba en Samaria, bien feliz de lo que Dios estaba haciendo ahí, cómo el Señor le estaba usando. Y un ángel le dice: ve al desierto. ¿Al desierto? ¿Por qué? No hay nadie en el desierto. Pero si tú dices voy, entonces él va y está en el desierto, ve un carro, tal vez una caravana que está yendo hacia el sur, hacia Etiopía, en un lugar que se llama Gaza, y el Señor le dice: júntate a este carro. Allá, sí, Señor. Entonces, acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que tú estás leyendo? El Señor estaba leyendo el rollo de Isaías. ¿Entiendes lo que estás leyendo? Versículo 31. Y él dijo: ¿y cómo podré entender si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este versículo me admiro mucho, ¿sí? Hay muchas personas que tal vez leen la Biblia, pero no entienden lo que leen. Y nos toca a nosotros ayudarles a entender lo que dice la palabra de Dios, el consejo de Dios. Tal vez es mi papel aquí en nuestra iglesia como pastores, enseñarles y equiparles para que puedan ser utilizados por el Señor después por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, equipados pues para seguir avanzando las buenas nuevas, ¿sí? Y él dice: ¿cómo puedo si no hay alguien que me enseñe? ¿Tú sabes la Biblia? Súbete aquí a mi carro, explícame lo que dice el libro de Isaías. Una vez estaba aquí en el centro de Cajamarca, subí en un taxi, empezamos a conversar del Señor y yo le pregunté al taxista: ¿tú lees la Biblia? Sí, leo la Biblia, pero no entiendo nada, me dice. Y le dije: se me hace muy parecido a una historia en el libro de Hechos, capítulo 8, de una persona que leía pero no entendía y fue invitado a subir en su taxi.
para que le enseñara el consejo de Dios. Entonces yo estoy aquí sentado en su taxi para explicarle más. Y él estaba tan agradecido, la charla fue excelente y nunca olvidaré que el taxista quería saber, ¿sí? Tenía interés en las cosas de Dios. Quiero mencionar algo. Esta persona, el etíope, tenía un deseo genuino de conocer a Dios. Sabemos eso porque estaba leyendo la Biblia. No entendía, pero quería acercarse a Dios. Por eso había ido a Jerusalén para adorar, pero tenía un vacío, una inquietud, un hambre de conocer más todavía. Entonces Dios envió a Felipe desde Samaria hasta el desierto, hasta tener un encuentro con un hombre en un carrito, y subió al carro y empezaron un estudio bíblico. ¿Qué es lo que leyeron? 32, ahí está. El pasaje de la escritura que él leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. 34. Respondió el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, ¿qué tal coincidencia? Yo no creo en coincidencias, yo creo en diosidencias, ¿sí? Un diosidencia es cuando vemos aquí el funcionario, el etíope, que está leyendo el libro de Isaías y justo está leyendo capítulo 53 del libro de Isaías, hablando acerca de la muerte del Mesías, como unos 600 años de que muriera Jesús. Una profecía, y no entendió, pero Dios había dirigido a Felipe para que estuviera ahí para explicarle la enseñanza de Isaías 53. ¿Cómo les parece si la próxima semana hacemos un descanso del libro de Hechos y vamos a estudiar esta profecía de Isaías 53, que es muy importante, muy interesante? Describe en detalle la muerte de Jesús en la cruz. ¿Les parece? Es lo que vamos a hacer. Nos vamos a escudriñar lo que estaba leyendo este señor. 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Buda. Perdón, Señor, de Jesús. Empezando desde allí, empezó a explicarle el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Las buenas nuevas, ¿sí? Las buenas nuevas de Jesús, de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces, ¿era una casualidad? ¿Era una coincidencia? ¿O era obra de Dios sacarle a Felipe desde Samaria, donde había un avivamiento, colocándole en un camino en el desierto hacia Gaza para tener un encuentro con un funcionario de Etíope que tiene un gran hambre de Dios? No entiende lo que lee. Fue invitado Felipe a sentarse en su taxi y le empezó a explicar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque justo estaba leyendo Isaías capítulo 53. Yo veo el dedo de Dios en todas partes de esta historia. Dios tenía un plan para alcanzar a este funcionario, a un africano, con el evangelio de Jesús. 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Yo creo que era un estudio largo ahí en su carro,
hablándole de Jesús y de otros básicos, como el bautismo también. Para Felipe era importante bautizar a la gente después de haber creído. Bautizó a Simón y ahora había hablado acerca del bautismo a este funcionario también. Y entonces el funcionario dice, mira, aquí hay agua, ¿qué me impide ser bautizado? Entonces hay un énfasis en el libro de Hechos de ser bautizado. Y a mí me gustaría mucho tener un bautismo con los miembros de nuestra iglesia. Yo tengo el sitio perfecto, con agua termal ahí en Baños del Inca. Entonces, si tienen interés, me tienen que avisar, ¿sí? Y si hay los que quieren ser bautizados, hacemos algo especial, ¿sí? Un bautismo. Entonces, él hace una pregunta muy interesante: ¿qué me impide ser bautizado? Y aquí responde a la pregunta Felipe. Mira lo que dice. Felipe dijo, si crees de todo tu, ¿qué? Tu corazón, bien puedes. Y respondió, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Quiero que vean una comparación entre Simón, que creía y fue bautizado, pero tal vez ha aprendido un poco más Felipe desde este entonces. Si crees con todo tu corazón que Jesús es el Cristo, bien puedes ser bautizado. Y el funcionario dijo, yo creo con todo mi corazón, yo quiero ser bautizado, ¿sí? Yo creo que el que en verdad cree que Jesús es ese Señor, es el Hijo de Dios, va a querer ser bautizado, ¿sí? En algunos sitios el bautismo es un poco difícil. Como no pueden ser bautizados todos, tienes que pertenecer a nuestra iglesia por 6 meses o tal vez 12 meses. Tienes que pasar por iba a decir cataclismo, pero esa, ¿cómo se llama? Catecismo. ¿Cómo? Sí, una enseñanza, ¿no? De 6 semanas, de 8 semanas, de 3 meses. Tienes que tener cierta edad, tienes que. Pero yo veo que aquí en la Biblia está diciendo Felipe, el único que necesitas es creer. ¿Tú crees en Jesús? Sí, yo creo en Jesús con todo mi corazón. Bien puedes ser bautizado entonces. No tiene que ser tan difícil. Uno no tiene que ser creyente por mucho tiempo. El funcionario recién está conociendo a Jesús y quiere ser bautizado. No tiene que pasar por mucho tiempo para ser bautizado. Quiero ser bautizado ya. Bueno, si crees con todo tu corazón. ¿Hombres y mujeres pueden ser bautizados? Sí. Una pregunta. ¿Niños pueden ser bautizados? No hay nada aquí que indica la edad de una persona. Entonces, niños, si creen en todo su corazón en Jesús, pueden ser bautizados también. Yo no bautizo a bebés porque no son conscientes. No pueden decir yo creo en Jesús con todo mi corazón. Pero un niño, un joven, un adulto, un anciano puede ser bautizado si cree con todo su corazón. Es fácil, pero algunos cristianos lo hacen muy difícil, ¿no es cierto? No al alcance de cualquier persona. ¿Qué sucede entonces? 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos en el agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Sí? Fue bautizado este mismo día que creyó en el Señor Jesús. Creo que tengo otra foto aquí. Del bautismo. Y era un chalco, yo creo, en el desierto, no había mucha agua, pero encontró un lugar y fueron bautizados. Puede ser
en el lodo. Ajá. Pero algo que quería mostrarles es que dice que descendieron al agua, ¿sí? Se metieron en el agua, fueron dentro del agua, ¿sí? No era un bautismo de un rocío así, sino entraron. Y es la clase de bautismo que nosotros practicamos, y les explico la razón por qué. Porque Pablo nos dice en el libro de Romanos que el que es bautizado con Jesús es bautizado con Jesús en su muerte. Y el que es bautizado con Jesús en su muerte también resucita a la vida eterna, ¿sí? Entonces entendemos que el agua es un símbolo de la tumba, ¿sí? Uno entra en el agua y es enterrado en la tierra. Pero nosotros vamos a ser resucitados juntamente con Jesús en su resurrección, y es lo que simboliza salir del agua. Rociar a una persona no da la misma identificación. Necesitamos morir con Jesús y necesitamos ser resucitados juntamente con Jesús también. Por eso practicamos esa clase de bautismo. Ahora, si no hay un charco, si no hay agua, yo puedo derramar un vaso de agua sobre una persona y hace lo mismo. El hecho no es importante, lo que se importa es la actitud del corazón de una persona, ¿sí? Algunos enseñan que el agua es lo que nos purifica. El agua no nos purifica. Jesús nos purificó cuando Él dio su vida en la cruz por nuestros pecados. Entonces el bautismo no nos limpia, es la sangre de Jesús que nos limpia. Nosotros simplemente nos identificamos con Jesús en su muerte y en su resurrección también. Adelante. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le veía más y siguió gozoso en su camino. ¿Ustedes creen en el arrebatamiento? ¿Sí? La Biblia dice que todos nosotros vamos a ser arrebatados algún día. Jesús viene en las nubes y vamos a tener un encuentro con Él. Y algunas personas, para ellos es muy difícil creer en un verdadero rapto. Pero yo veo un rapto aquí. Fue trasladado pues Felipe a otro sitio, dejando al pobre eunuco mojado y a solas. Pero el eunuco estaba feliz, ¿sí? Se fue gozoso en su camino, porque había escuchado de Jesús, el Mesías de Israel, entregó su vida a Él, creyó con todo su corazón, fue bautizado el mismo día y gozoso por los eventos que habían acontecido este día, ¿sí? Su fe era una fe genuina. Cuando comparamos su fe con Simón, no veo una fe genuina en la vida de Simón. No hay algo personal, no hay algo real allí. Pero con el eunuco, y ni conocemos su nombre, era una fe genuina. Entonces, una pregunta: ¿cuál es la clase de fe que tú tienes? ¿Tienes una fe como la fe del eunuco? ¿O simplemente una fe de Simón, que sabía que Dios existe, tiene poder, pero no ha sido una decisión de corazón? ¿Sí? Necesitamos seguir a Jesús con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida. Necesitamos dejar nuestra vida atrás, la magia y todo, lo dejamos atrás para seguir completamente a Jesús, ¿sí? Él nos está llamando a esa clase de fe, ¿sí? Él tiene el derecho de encaminarnos al desierto, a Gaza, a otro sitio. Y vamos a ver que sí llega Felipe a otro sitio, a 40. Pero Felipe se encontró en Azoto, y
pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a un lugar que se llama Cesarea. Entonces vemos a Felipe, está yendo de un sitio a otro sitio, fue raptado y puesto en azoto, ¿sí? Y de ahí empezó a ir a otras ciudades también, hasta llegar a ¿dónde? Cesarea. Quiero mostrarles Cesarea en el mapa también. Aquí está en la costa del norte, entonces lejos de Gaza, lejos de Jerusalén, lejos de Samaria, está en la costa ya ministrando. Vamos a volver a visitarle a Felipe en Samaria en unos años, ¿sí? Y vamos a encontrar unas cosas muy lindas de él. Vamos a encontrar que ya es casado, ¿sí? En esta etapa de su ministerio parece que era soltero, ¿sí? Y cuando uno es soltero, ¿hay unos solteros aquí hoy día? Uno, ok. Cuando uno es soltero, puede ir a cualquier parte, puede ser dirigida por el Señor esa persona. Puede estar en Samaria un día, el siguiente día en el desierto, después en Gaza, después en Azoto, después en Cesarea, ¿sí? Es fácil, pero para un matrimonio es muy difícil de trasladarse tanto, ¿sí? Con niños y muebles y ropa y todo. Entonces, pero hay bendición en ser casado también. Felipe ya es casado, viviendo en Samaria. Parece que empezó una iglesia allí y menciona sus 4 hijas también, 4 hijas que profetizaban, ¿sí? Entonces él, su matrimonio, su familia, sus hijas también dedicadas a Dios y a su obra. La vida de una persona que tenía sus inicios, ¿qué? Limpiando mesas, sirviendo comida, ¿sí? Que habían puesto ahí los discípulos para el problema de las viudas, ¿cómo se llama? Las viudas que desatendidas, ¿sí? Entonces, eso es lo que Dios está buscando, un corazón dispuesto, ¿sí? Yo quiero servir mesas, yo quiero servir al Señor, yo quiero ir hacia donde Él me llama, ¿sí? Y tal vez el ministerio de Felipe no era un ministerio perfecto tampoco, porque no tenía discernimiento en cuanto a Simón, sino que tenía que venir Pedro de Jerusalén para demostrar esta persona no es una persona genuina, ¿sí? Ok. Es el estudio del día de hoy.